Este es mi último podcast de la semana y traigo un tema que al principio estaba dudando si verlo o no. Pero como lo hemos estado experimentando nosotros en nuestro propio cuerpo, he dicho, voy a profundizar un poco más. He escuchado 1000 veces y he escuchado 1000 podcasts hablando sobre el ayuno y el ayuno intermitente. Pero la semana pasada, creo que lo comentamos en el podcast anterior, que José ha estado experimentando haciendo ayunos de 24 horas. Y yo he estado haciendo ayunos de 18, 19 horas, 16, según el día. Yo hacía desayuno y comida y él solo comidas o solo cenas. Y entonces he querido escuchar este podcast porque para profundizar un poco más, ¿no? Y para tener también esas nociones para que cuando la gente me pregunte, ¿pero por qué ayunas? Bueno, yo llevo haciendo ayuno más de 5 años. ¿5 años sin comer llevas? No. Ya. Llevo 5 años intercalando ayunar y comer. Voy por temporadas, es cierto. Es cierto que voy por temporadas. También influye mucho el nivel de conciencia que tenga en ese momento sobre el entrenamiento y lo motivada que esté para entrenar. Yo soy muy de ir en pack. De si entreno bien, como bien, estoy sana y duermo bien. Y si entreno mal o no entreno, como mal, me pongo mala, Y estás constipada. como ahora que llevo un montón de tiempo sin entrenar y no duermo bien. Entonces, vamos al grano. El podcast de esta semana ha sido en Diario de un CEO con el doctor Alan Goldhammer. ¿Hammer? Es que menos mal que estos podcasts me tocan a mí, porque si tienes que pronunciar tú. ¿Perdona? ¿Cómo se dice? Dr. Alan Goldhammer. Goldhammer. Pues ya Muy está, ahí lo bien. tienes. OpenAI. OpenAI. Vale, pues es un doctor que está especializado en temas de ayuno, bueno, es un terapéutico que supervisa médicamente cuando la gente quiere ayunar. Ha tratado a más de 25.000 pacientes. Tiene 2 libros, está hablando sobre el tema del ayuno. Y la verdad es que este resumen me lo he planteado a modo pregunta-respuesta. ¿Vale? Para que sea mucho más rápido y la gente entienda mucho más. ¿Qué es el ayuno? Es no comer nada. Literal, no comer nada, solo agua y hacer descanso total. Es importante el componente del descanso cuando ayunas. Porque cuando ayunas y estás haciendo una actividad, tu cuerpo se fatiga mucho y necesita esa recuperación de energía. Entonces el ayuno tiene que ir de la mano del descanso o de una actividad baja. ¿Vale? Luego, ¿qué consigues con el ayuno? Reduces la grasa visceral, que es el principal problema que tenemos hoy en día, que no es visible a simple vista, porque tú puedes ser una persona delgada que tenga un alto grado de grasa visceral. La grasa visceral es la grasa que se acumula dentro de nuestros órganos, entre el estómago, el hígado, el páncreas, los riñones, toda esa grasa, que no es la subcutánea que vemos que dices, uy, pues aquí tengo Michelin, aquí tengo tal. No, la grasa visceral es la realmente problemática, porque esa es la que dificulta la presión arterial y la que te produce esa inflamación. Luego, ¿cómo funciona el ayuno? Te cambia la glucosa por grasa y entras en cetosis y se activa un proceso que se le llama autofagia celular. ¿Qué diferencia hay entre comer menos o hacer ayuno? Porque al final siempre te dicen, lo importante es las calorías que comas. La autofagia es como la autorregeneración. Exacto, sí. Pero claro, se plantea ese dilema, ¿no? Al final tú tienes que comer 2000 calorías. ¿Qué más da? Que las comas en 5 veces, que en una, que en 2. Pues importa. Importa porque tenemos unos ciclos vitales y con esta sobrealimentación que tenemos nos volvemos adictos a la comida. Y además está el componente SOS, que me ha gustado mucho porque claro, eso solo tiene sentido en inglés, que es Sugar, Oil and Salt, que es aceite, azúcar y sal. ¿Sabes? Esos Ash. tres SOS. Claro, SAS. No, No. has dicho Asa. AS. Asa. Asa. Azúcar, sal y aceite. Asa. ¡Asa! Pues digamos que ese concepto es como el más importante. Eso también va mucho de la mano con el movimiento real fooding que ha habido también aquí en España y en todo el mundo. Entonces, dice que no es lo mismo comer menos que ayunar. No es lo mismo. Entonces, hay diferencias con el ayuno intermitente, porque una cosa es el ayuno intermitente y otra cosa es el ayuno como tal. Y ayuno de solo agua.
Steven le pregunta, porque él ha experimentado en su propio cuerpo que cuando ayuna siente más claridad mental, y el doctor Allen le confirma que sí, que el ayuno mejora ese estado de ánimo y esa capacidad de foco. Luego hablan del juice fasting, que es el ayuno que hacen que solo beben jugos, jugo de espinacas, de pepino, jugos verdes, jugos amarillos. Dice que no sirve para nada, que tiene calorías, pero no rompes el ciclo del ayuno. Tú sientes que estás ayunando, pero realmente estás rompiendo ese proceso, que es lo que queremos que se genere en nuestro cuerpo. ¿Qué has Luego, desayunado? Buah, desayuno como una reina. Jugos de esos, ¿no? No, ¿No has desayunado? no me hago, pero yo los jugos no me los hago por ayunar, yo me los vale. hago para curarme, que es Vale. el jengibre Ah, y la vale, cúrcuma. vale. No es jugos, es un chupito de antibiótico natural. Luego, ¿quién puede hacer el ayuno? Todo el mundo. No. ¿Por qué no? El ayuno largo, de larga duración, Hombre, que ahora tiene que explicaré tener un los días. entrenamiento. El ayuno tiene que hacerlo la gente que tiene patologías graves, casos clínicos y siempre bajo supervisión médica. ¿Por qué? Porque él habla... O sea, que estoy haciéndolo mal. Es que él habla de ayunos de 5 días, 7 días, 10 buah. días, 20 días, 40 días a base de agua. 5 años como tú. O sea, No, en serio. 40 días a base de agua. ¿Por qué necesitas esa supervisión médica? Claro, no tiene que ser agua de pero palera. esa persona no puede hacer deporte ni trabajar. O sea, no Claro, puedes. pero esos casos son casos graves. Vale. De alta obesidad, de tensión súper alta, cánceres. Porque está vinculado el ayuno con el cáncer. El ayuno ayuda a superar el cáncer, porque ese proceso de autofagia ayuda a regenerar todas las células de tu cuerpo y a matar todo lo que tienes negativo en tu cuerpo. Y principalmente la grasa visceral está vinculada con el cáncer, porque esa grasa actúa como tumor dentro de tu cuerpo, y el ayuno repara esa grasa, o sea, acaba con esa grasa visceral y acaba con las células cancerígenas. Luego también, en las enfermedades en las que más útil es el ayuno: hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, síndrome del ovario poliquístico y cáncer. Y vinculado con el síndrome del ovario poliquístico, habla del ayuno en las mujeres, ¿no? Y de cómo afecta. Y dice que mejora muchísimo la menstruación y la fertilidad. Porque las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, como es mi caso, tienen o pueden tener problemas de fertilidad a la hora de concebir. Entonces, porque al final el ovario está rodeado de quistes que impiden que el esperma entre dentro del óvulo y se fecunde. Eso es, o sea, a modo gráfico para que lo entiendas, pues no sé si lo sabías. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pues luego también dice que el ayunar te cambia el paladar y aprendes a saborear mejor la comida sana. Influye mucho la comida que utilizas para romper el ayuno. Es que la verdad que el podcast ha sido súper práctico y de verdad Eso que... es verdad, tienes que romperlo con algo de proteína, algo no, bueno. no puedes romper el ayuno con pan, porque revientas todo tu sistema digestivo y todo tu cuerpo. Luego dice que el ayuno en personas sanas no es tan necesario. Concebido el ayuno como un ayuno de 10 días. Pero 10 días sin una comer, vez... ¿hablas? Sí. Joder, Solo pero- a base de agua. Pero, claro, eso es incompatible con trabajar en una fábrica, como es tu caso, que necesitas esa energía. Claro. Pero dice que al menos una vez al año todos deberíamos hacer ayunos de entre 5 y 7 días. Se llama Ramadán. Sí, no, mentira, porque el ramadán comen por la noche. No tiene nada que ver. Da igual, pero es algo bueno Pero que dice, hacen, ¿eh? sí, dice que al menos una vez al año las personas aparentemente sanas deberíamos hacerlo. Y como mínimo, diariamente tendrían que ser 12 horas. Eso es, cenar antes y desayunar después. Sí, yo eso sí que lo hago. Ya está. Pero esas 12 horas contando las 8 de sueño... Bueno, menos ayer, que me hinché chuches. Bueno, pues son días puntuales. Es que, claro, No pasa comida con amigos, No y pasa vienen nada. a casa y tal. Exacto. Entonces, básicamente eso es un poco pregunta-respuesta sobre el podcast. Yo he hecho las respuestas hiper breves. Él profundiza muchísimo más, te da tips, te da consejos de qué comer cuando rompes el ayuno. Y luego yo me quedo con una frase que me ha gustado mucho. Bueno, con dos. Dice que las enfermedades de ahora eran las que padecían los ricos hace 500 años.
los reyes y los ricos padecían las enfermedades que padecemos hoy en día porque estamos sobrealimentados. Los únicos que podían sobrealimentarse eran los ricos. Todos los pobres morían de lepra porque vivían en condiciones inhumanas. Pero las enfermedades que padecemos hoy en día no las padecían los pobres. Y la gente de la calle. Y luego otra frase con la que me quedo es que el ayuno, porque hablan de la longevidad, ¿no? Y de la vinculación del ayuno y la longevidad. Y no es que el ayuno te alargue la vida, sino que sobrealimentarse te la corta por la mitad. Entonces, ayunando, lo único que haces es darle a tu cuerpo lo que está preparado para hacer. Y vivir de manera natural para tu cuerpo. Así que yo con eso me quedo. Este ha sido mi último podcast de la semana, mi último análisis. Así que ya pasamos al cierre con Plan B.